But for me, it was never about consciously thinking about reinventing. It was about growing and changing and hoping and praying that my work reflected who I was at that moment in time. And I always hoped I was changing and growing. So but I just call that evolution. Icónica e insuperable, una de las artistas que ha dejado todo un legado en la historia de la música. Madonna, o también llamada la reina del pop, nos ha consagrado con sus diferentes estilos y trabajos discográficos, y uno que ha dejado una marca en su carrera fue su gran aclamado 10º disco, Confessions on a Dance Floor. 2005 volvió a la época disco, con este álbum que ha sobrepasado los años, siendo un referente para las artistas de nuestra actualidad. Un LP que sorprendió debido a sus sonidos del dance pop, donde las cantantes de aquellos años, además del pop, utilizaron el R&B y el hip hop, y la primera ola del reggaetón se hacía presente. Pero Madonna aprovechó todo esto para reutilizar sonidos de décadas pasadas, en específico de los años 70, 80 e inicios de los 2000. Inspirado tanto en la música de Donna Summer y ABBA, llegando a triunfar en escala mundial, la música disco había vuelto. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop abordaremos el poder de la reina del pop. Confessions supone una gran divergencia en cuanto a sonido con respecto a su anterior álbum, y en esta ocasión Madonna regresó a sus raíces pop para ofrecernos un trabajo dirigido a las pistas de baile. Las canciones reflejan los pensamientos de Madonna sobre el amor, la fama y la religión. Esta temática resultó ser completamente opuesta a la de su anterior trabajo, American Life, la cual puso en su contra a todo un país, casi acabando por segunda vez con su carrera. Pero la reina del pop resurgió de sus cenizas como el ave fénix. Se alejaba de su trabajo anterior por el complemento visual como lírico, ya que este último resultó muy polémico y controvertido en Estados Unidos, por su crítica al sueño americano y el materialismo presente en su sociedad. Con esto, un gran fracaso comercial y se convirtió en el disco menos vendido de su carrera. Confessions, por su parte, se podía escuchar de principio a fin porque las 12 canciones que presenta estaban encadenadas las unas a las otras. Supuso no solo un importante ascenso en su popularidad, sino un gran incremento en las ventas, que fueron superiores a los 10 millones de copias a nivel mundial y logró el número 1 en el Hot 200 de Billboard. Este álbum no solo tuvo un enorme impacto comercial, sino que recibió excelentes críticas por parte de los expertos musicales, quienes volvieron a amar a Madonna, y consiguió el Grammy al mejor álbum electrónico dance. Madonna comentó esta transición que tuvo. Cuando escribí American Life, estaba muy enfadada por lo que estaba pasando en el mundo. Tenía mucho que sacarme del pecho. Hice muchas declaraciones políticas, pero ahora sentía que solo quería divertirme, quería bailar, quería sentirme optimista, quería darles a otras personas el mismo sentimiento. Hay un montón de locura en el mundo que nos rodea, y quiero que la gente sea feliz. La cantante comenzó a trabajar con Mirwais Ahmadzai, pero sus ideas políticas hicieron que el disco que estaba creando fuera descartado, dando paso al DJ Stuart Price. Madonna es capaz de reinventarse en cada disco, proyectando diferentes eras, dando una imagen y estilo diferente en cada uno de ellos. Y en esta nueva etapa la cantante decidió incorporar rasgos de la música disco en sus canciones, dentro del dance pop y el electropop, no con el deseo de rehacer la música del pasado, sino como una forma de pagar tributo a artistas como Bee Gees y Giorgio Moroder. Musicalmente, el álbum está estructurado como el repertorio de un DJ, ya que todas las canciones están secuenciadas de tal manera que no existen pausas ni silencios entre ellas. La música comienza con un ambiente alegre y mientras progresa se vuelve más intensa y las letras hablan más sobre sentimientos personales, de ahí Confesiones. Esta es la dirección que quería dar con el disco, algo imparable para la pista de baile. La cantante también incorporó influencias de ABBA, como el uso del fragmento del icónico tema Get Me, en la primera canción del álbum, Hand Up, siendo otro gran éxito de Madonna. Para el vídeo musical, ella quería un clip con un estilo documental que le permitiera mostrarse de una manera más realista, donde muestra esta parte más urbana de diferentes ciudades, y no importaba de qué país fueran, sí o sí bailaban al ritmo de Madonna. Para promocionar el disco, la artista se presentó en los EMAs de 2005.
cantando el sencillo principal y dando una de sus mejores presentaciones en su carrera. La reina del pop emergió de una bola de disco, vestida con un leotardo púrpura y unas botas de cuero del mismo color. Y para los Grammy de 2006, Madonna se presentó acompañada de la banda Gorillaz. Apareció de forma virtual para después estar sobre el escenario junto a sus bailarines. El segundo single, Sorry, empieza con las diferentes palabras para expresar arrepentimiento. Madonna declaraba sentirse harta de oír excusas por parte de su amante, el cual no paraba de disculparse por sus errores. El vídeo musical del tema es una continuación del videoclip del sencillo anterior, donde muestra a la cantante y a sus bailarines viajando por una ciudad en una furgoneta, bailando en patines y a Madonna luchando con un grupo de hombres dentro de una jaula. El tema consiguió ingresar en el top 60 del Hot 100. Afortunadamente recibió alabanzas de los expertos musicales por su carácter pegadizo y bailable. Las letras de los temas del álbum incorporan fragmentos de la historia musical de Madonna y están escritos en forma de confesiones. Hang Up contiene letras del dueto de la cantante con Prince en la canción Love Song del álbum Like a Prayer, ya hablado en mi canal. Jam, cuarto y último single, está escrita como una secuela de la canción de 1990 Keep It Together y habla sobre tomar riesgos y el empoderamiento de uno mismo. La letra de Push agradece a las personas que la retó a expandir sus límites y está compuesta como la continuación de Borderline. Con relación al sampling de sus propias creaciones, Madonna comentó: "Lo hice todo a propósito. Digo, si voy a plagiar a alguien, qué mejor que sea yo, ¿cierto? Siento que ya me gané el derecho a copiarme a mí misma. Los talentosos prestan, los genios roban". Entre otros temas encontramos a Future Lovers. En sí se centra en el amor, que todos en esta vida necesitamos amor y libertad, donde el principio recuerda al famoso tema I Feel Love de Donna Summer. Get Together se convierte en el tercer sencillo y donde empezó a incluir referencias a sus trabajos previos, ya que era una nueva versión de su éxito de 1983, Holiday. El vídeo musical muestra ligeros efectos especiales, Madonna y otros dos chicos rodeados por un halo de luces que se torna de diferentes colores, dando este toque discotequero y nocturno al tema. No logró entrar en la lista de Billboard Hot 100 por su baja recepción y promoción en las radios. No obstante, sirvió como apertura a una de las giras más icónicas de su carrera, The Confessions Tour, séptima gira de Madonna, la cual se dividió en 4 partes. La primera de tipo ecuestre, donde empieza con Future Lovers y una mezcla de I Feel Love, siguiendo con otros temas míticos como Like a Virgin. Seguidamente, el tema espiritual, donde aparece Madonna en una cruz gigante y con una corona de espinas, simulando a Jesús crucificado, siendo recibida con unas fuertes críticas negativas por parte de los grupos religiosos. Después, el tema Glam Punk. Esta etapa mostraba una Madonna tocando una guitarra eléctrica y una acústica interactuando con los fans. Y finalmente, el tema Disco, el cual consistía en varias rutinas de bailes basadas en los 70, acabando con su gran éxito, Hang Up, y con un mensaje final preguntando: ¿se han confesado? La gira consiguió varias críticas positivas y tuvo un gran éxito en todo el mundo. Confessions on a Dance Floor. Siempre será recordado por su carácter discotequero y bailable, los icónicos looks de Madonna y el vídeo musical de Hang Up, y como inspiración de numerosos artistas pop, los cuales empezaron a adoptar el estilo dance pop y la música electrónica tras el éxito de este álbum. En los últimos tiempos, la música disco resurgió con álbumes como Future Nostalgia de Dua Lipa, la cual está influenciada en una gran medida por el estilo de Confessions. Sin duda, en mi opinión personal, mi disco favorito de la reina del pop. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.